Los saludo en el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 31 en el verso 5, y la palabra de Dios nos dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. El tema de hoy es: Jehová es el Dios de la verdad. Predominar en la verdad, apartarnos del pecado, es seguir verdaderamente la pureza de Dios, recordando que Dios es un Dios puro, es un Dios santo, en Él no habita la mentira y es un Dios de transparencia. Entonces vamos a verlo de una manera bíblica. Dice que Dios nos da su misericordia y su verdad cada día. Salmos 37:3. Grandes son sus misericordias del Señor para con todos sus hijos diariamente. Él hace prevalecer su verdad, porque todo aquel que es un hijo de Dios pues tiene que hacer prevalecer la verdad, no solamente personal, sino la verdad de Dios y la verdad de la Biblia, que es su palabra. Recordando que tenemos un enemigo, como dice Juan 8:44, que es el diablo, es el padre de la mentira. Así como existe la verdad, pues existe también la mentira. El que prevalece en la mentira, pues es hijo del diablo. El que permanece en la verdad es hijo de Dios. Entonces el diablo es el que ha venido a hurtar, matar y destruir, pero él personifica, él es el padre de la mentira. Entonces, ¿es malo mentir? Sí. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de la mentira. El diablo engaña a todo el mundo diariamente, y como dice la historia en la Biblia, él engañó primeramente a Eva, y luego, bueno, también el hombre fue engañado, por consiguiente vino la desobediencia, y por consiguiente entonces estamos hablando ya del pecado. Entonces, como dice 1 Timoteo 2:14, fue engañado Eva y fue engañado Adán también. Y por la desobediencia entonces volvemos a reintegrar, entró el pecado y por consiguiente la muerte, como dice Romanos 5:2. La desobediencia nos conduce al pecado y la paga del pecado es la muerte. Por eso es malo pecar. Sí, es malo pecar, porque si morimos en pecado pues seremos condenados a la muerte eterna. Para eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo y para darnos perdón de pecados y vida eterna. Y Dios conoce todo de nosotros. Salmo 139, del 1 al 4. Él conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestro sentar, nuestro pensamiento. Nada se le escapa a Dios. De manera que si podemos de repente mentir, bueno, Dios sabe que estamos mintiendo. Podemos pensar mal, Dios sabe lo que pensamos. Y no podemos mentir ya, porque Dios conoce cuando hablamos con la verdad y cuando hablamos con la mentira. Por eso tenemos que prevalecer sobre todas las cosas en la verdad. Aquel que prevalece en la verdad pues siempre será justificado por nuestro Dios. Entonces recordemos, nada se escapa a Dios. Podrás mentirle de repente a tus seres queridos, al hombre, a la mujer, a tus amigos, a quien quieras podrás mentir, pero a Dios nunca lo vas a poder engañar. Entonces Dios conoce todo lo del hombre. Y en Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible porque en Dios no prevalece, no habita la mentira. Dios es el Dios de la verdad, el Dios puro, el Dios santo, el Dios bello, el creador de la verdad es Dios. No puede, es imposible que Dios mienta, dice Hebreos 6:18. ¿No? El hombre podrá mentir, el hombre podrá fallar, el hombre sus errores, el hombre sus pecados, etcétera, pero Dios nunca miente. Dios nunca miente porque Él cumple todas sus promesas y hace prevalecer su verdad. Josué 23, capítulo 23, en el verso 14, nos dice que Dios cumple todas sus promesas haciendo prevalecer su verdad. Qué maravilloso es entonces cuando leemos la Biblia y vemos las promesas de Dios, pues sí se cumplen, sí. Si tú crees a la palabra, si tú crees por medio de la fe, se activa la fe por medio de la palabra, entonces prevalece la verdad sobre todas las cosas. Si crees, entonces todo es posible para aquel que cree, dice la Biblia. Lo que tú declares creyéndolo, eso se hará. Así que todas las promesas que tú veas en la Biblia, créelas y así se cumplirán. Entonces Dios dice que todos, bueno, el propósito de Dios o su objetivo, su meta de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? La Biblia dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuánta ignorancia de gente que no conocen de la palabra, cometiendo errores, adorando a otros dioses, mintiendo, matando,
olvidándose de los mandamientos de Dios, siendo infieles a Dios, no son obedientes, fieles a su palabra, etcétera, son dominados por el diablo. ¿Por qué? Es más, prevalecen en sus costumbres y tradiciones que no llevan verdaderamente a la salvación. Entonces, nos dice la palabra que el propósito de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? El que conoce la verdad, ¿no? Entonces será libre, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos de la Biblia, cuando conocemos los propósitos de Dios, sus planes y propósitos, nos damos cuenta que Dios es el que nos liberta y que existe una verdad, sí existe. Hemos vivido muchos años en la mentira, haciendo prevalecer lo que no era de Dios, pero cuando llegamos al conocimiento de la Biblia nos damos cuenta que estábamos engañados, estábamos perdidos. Entonces la única verdad la encontramos en la Biblia, como dice Juan 17:17, la palabra de Dios es la única verdad. Podrán existir miles de religiones, podrán existir miles de literaturas, miles de libros, millones de pensamientos humanos, pero el único conocimiento verdadero está en la Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra viva, escrita por hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo, y Dios habla a su pueblo por medio de su palabra. Entonces, recordar que tenemos que hacer prevalecer la verdad ante todas las cosas, aunque duela, dice un dicho, hay que hablar con la verdad. Mateo 12:34 nos recuerda que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Así que tratemos siempre de hablar con la verdad, de no mentir, de hacer prevalecer la verdad por sobre todas las cosas. Aquel que miente, pues ya sabes, es parte del diablo. Aquel que habla con la verdad es parte de Dios. Si hasta aquí no conoces al Dios de la verdad, te lo presento, es Jesús, el Hijo de Dios. Él vino acá a la tierra a morir por todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros caímos en pecado. Heredamos el pecado original de Adán y Eva, por lo tanto somos condenados a muerte. Y por cuando todos pecaron, todos estaban condenados prácticamente a la condenación eterna o al infierno. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo y sobre todo para morir por la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió, resucitó y está vivo y él quiere vivir en tu corazón. Si tú crees eso, entonces puedes recibirlo en tu corazón. Aquel que recibe a Jesús recibe perdón de pecados y vida eterna. Si deseas recibir a Jesús, en esta hora puedes hacerlo a través de una oración de fe que dice así. Si gustas, repite conmigo esta oración si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Te doy gracias porque tú diste tu vida por mí en la cruz y te abro mi corazón para que entres en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, entonces, Señor Jesús, perdona tus pecados, eres Hijo de Dios, tu nombre ya está apuntado en el libro de la vida, vas a ser parte del pueblo del Señor. Te invito a que leas la Biblia, que es la palabra del Señor, y empieces una nueva vida en Cristo Jesús. Como lo dice el libro de Juan 1:12, mas a todos los que creen y lo reciben en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bien, hasta aquí este mensaje haciendo hincapié al pueblo del Señor a seguir adelante, siempre con la fortaleza en Cristo. Habrán pruebas, habrán luchas, habrán enfermedades, habrán desánimos y habrán constantes guerras también espirituales, pero recuerda, no estás solo, Cristo es tu fortaleza. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ora, reprende, medita, la palabra del Señor, predica. Visita siempre a los que necesitan de la oración, a los enfermos. Sigamos orando por esta pandemia. Tenemos esperanza que todo esto ya se está solucionando a través de la vacuna que está apareciendo, pero como cristianos, pueblo del Señor, nuestra única confianza está en Dios. Recuerda, Dios también ha creado la ciencia médica, porque Dios es dueño de todo. Así es que sigamos confiando en nuestro Dios, sigamos orando por nuestros seres queridos, pidámosles a nuestro Dios que nos proteja, nuestras familias, que proteja nuestro país, nuestro Perú y el mundo, y que de esta manera logremos encontrar la paz y la sanidad que Dios dará a toda la humanidad. Bien,
Hasta aquí este mensaje. Les habló el pastor misionero Pablo Freddy González Ruiz y que Dios me los bendiga. Muchísimas bendiciones.